el Evangelio lo que nos presenta es la posibilidad de conocer acerca de realidades eternas. El Evangelio no busca presentarnos cómo solucionar problemas temporales, aunque por causa de conocer las realidades eternas, vivirlas y expresarlas, se van a ir solucionando determinados problemas temporales. Pero ese no es el objetivo del Evangelio, solucionar problemas en la tierra, es solucionar cuestiones arraigadas de raíz en cada uno de nosotros, en el interior de nosotros. Por eso el Evangelio no es algo que debería ser oído hacia afuera, desde afuera, por eso necesitamos que Cristo sea gobierno en nosotros, para que podamos escuchar con claridad la voz de Dios. La voz de Dios desde afuera, para lo único que suena es para decir, vengan a mí. Y a partir de ahí se empiezan a producir una serie de acontecimientos, porque si la persona escucha esa voz, si la persona determina oír y vivir bajo la luz que esa voz trae, la persona empieza a vivir lo que llamamos nuevo nacimiento y empieza un proceso de regeneración y transformación en el interior de la persona. Y ese proceso de regeneración, ese proceso de transformación, comienza a ser una realidad mediante su palabra, o sea, mediante su voz. Por eso hemos titulado a la palabra del día de hoy, la voz que todo lo transforma. Dios diseñó al hombre para vivir dentro de un sistema de vida. No lo diseñó para vivir fuera de ese sistema. Y ese sistema de vida se llama Evangelio. Dios diseñó al hombre para vivir en el sistema de vida que Él mismo diseñó y que se llama Evangelio. Decí conmigo si querés. Tengo que agregar el si querés. Acuérdense por qué. Porque si no agrego el si querés, después dicen que uno manipula desde acá. Entonces, decí conmigo si querés. Evangelio. La palabra evangelio ha sido tan usada, tan estirada, tan utilizada, que terminó desgastada y sin impacto. Ahora, yo no creo que nada de lo que Dios diseñó tenga que terminar desgastado en un rincón y sin impacto. Si Dios lo diseñó, no es para que se hable, sino que si Dios lo diseñó, es para que se viva. Ahora, la palabra evangelio ha sufrido un desgaste y nosotros necesitamos recuperar el peso que la palabra evangelio tiene. No por la palabra en sí mismo, porque la palabra esa también está en el diccionario, sino por la sustancia, el peso, la vida que esa palabra tiene para Dios. Dios diseñó algo que tiene peso, tiene impacto, tiene vida, tiene longitud, tiene amplitud. Y nosotros estamos viviendo en función de investigar y conocer cada día más la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del Evangelio. Porque si no conocemos el Evangelio, no vamos a poder saber dónde estamos viviendo. Si Dios nos diseñó para vivir ahí, es como tener una casa y no conocer la dirección. Tengo una casa, ¿dónde es? No sé, pero es mía. ¿Dónde viví? En mi casa. ¿Y dónde está? No sé. Amado, si yo tengo una dirección donde habitar, donde vivir, qué bueno que pueda empezar a entender cómo es la casa, cómo entrar a la casa, dónde está ubicada la casa, la manera en la cual me tengo que desarrollar dentro de la casa. Bueno, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es todo un ecosistema de vida que Dios planificó para que nosotros vivamos. El Evangelio, y vamos a empezar a decir lo que no es, así podemos ir a lo que es. El Evangelio no es sentarse en una congregación, leer la Biblia, escuchar predicaciones. Si eso fuera el Evangelio, amado, yo les garantizo que me dedico a otra cosa. Si el Evangelio es hacer 3 cosas o 4, orar,
ayunar o 5, el Evangelio no tendría sentido, porque lo puede hacer cualquiera. Por algo fue diseñado para que los hijos habiten en él y para habitar en los hijos. Eso es un misterio, cómo el Evangelio se puso dentro de nosotros y cómo nosotros habitamos en lo que está en nosotros. Pero porque sea un misterio no quiere decir que no lo podamos vivir, porque ese misterio va siendo revelado a los hijos de Dios a medida que van teniendo la luz del Padre. Y la luz del Padre viene a través de la voz del Padre. Por eso, si vos y yo queremos obedecer a Dios, no podemos seguir teniendo un concepto de que el Evangelio es algo para los evangélicos, de que el Evangelio es algo para agarrar un libro negro y leerlo. No, amados, el Evangelio es algo muchísimo más profundo que eso. Es todo un sistema de vida que se nos impartió y está produciendo eternidad en nosotros. Eso es el Evangelio. Es un sistema de vida que Dios diseñó para producir en el corazón del hombre, desde el corazón del hombre hacia afuera, eternidad. El hombre desde su interior va produciendo eternidad por el Evangelio. ¿Para qué obedezco el Evangelio? Para que se produzca cada día más eternidad en mí. O sea, que cada día vivo un día más. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de leyes para cumplir. Estamos hablando de una vida para exportar, de una vida para que se dé a conocer. El Evangelio no se va a dar a conocer porque lo prediquemos y nada más. El Evangelio se va a dar a conocer porque en la predicación hay una sustancia de vida que se da a conocer. El Evangelio no es ninguna otra cosa que la voz de Dios. El Evangelio es la voz de Dios. El Evangelio comprende todos los aspectos de la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la expresión, o quiénes han escuchado la expresión, esto va a pasar cuando se expida la justicia? ¿Sí? No sé, te dice el que está con algún problemita judicial, todavía no se expidió la justicia. La justicia, cuando se expide, es cuando se expresa, cuando se da a conocer. La voz de la justicia son los dictámenes legales, ¿sí? Esa es la voz de la justicia. Cuando algo la justicia quiere dar a conocer, lo da a conocer a través de dictámenes legales. Bueno, eso es el Evangelio. Es la justicia de Dios dándose a conocer. Es la voz de la justicia de Dios siendo una realidad en el corazón del hombre. Y la voz de Dios tiene una característica. ¿Cuántos alguna vez han querido cambiar? Tengo que cambiar, ¿sí? Eso podés lograrlo y yo puedo lograrlo cambiando de hábitos, con algún consejo médico, psicológico, el consejo de algún amigo. Hasta a veces los amigos nos permiten tener alguna actitud de cambio. Pero el Evangelio lo que produce en nosotros, la voz de Dios lo que produce en nosotros, y esto lo hemos hablado y ustedes lo saben, y los que no lo saben se enteran, es transformación de una naturaleza corrupta a una naturaleza incorruptible. Eso es lo que va produciendo en nosotros. Por eso, la voz de Dios es el único poder que tiene capacidad de generar transformación. No hay otro poder. Por eso cuando la Escritura dice que el Evangelio es el poder de Dios, está hablando de que es el único poder que tiene Cristo, el poder de Dios, así lo expresa la Escritura, pero Cristo es el Evangelio. Amados, el único poder transformador que hay en la tierra es el Evangelio, es la voz de Dios. No hay otra cosa en la tierra que pueda generar, ni en la tierra ni en el cielo, que pueda generar transformación.
Nada, absolutamente nada puede generar transformación si no es la voz de Dios. Dios sustenta el universo con su palabra y Dios hace que cualquier cosa que tenga que ser transformada sea transformada por su palabra. No hay posibilidad de que nada pueda ser transformado si no es a través de la voz de Dios. Si Dios no habla, nada podrá ser transformado. Ahora, ese poder transformador, ¿para qué nos va transformando? ¿Qué es lo que va transformando? ¿Yo puedo transformarme en otra persona? No, puedo cambiar de personalidad, pero nunca me voy a poder transformar en otra persona. Amados, la ciencia no puede generar lo que sí Dios puede generar. La ciencia no puede cambiar el ADN de las personas. Dios sí puede cambiar el ADN de las personas. La única manera que los pensamientos del hombre sean transformados de verdad es si cambia su ADN. Si el hombre puede cambiar su origen, sus pensamientos pueden ser transformados y su mente puede ser renovada. Es la única manera que tenemos, no hay otra manera de evitar la corrupción que el hombre tiene en su interior si no es a través de la transformación de su ADN. Nuestra genética va siendo transformada por la palabra de Dios. Y esto, amados, es necesario que lo podamos no solo saber, sino empezar a vivir, y si lo estamos viviendo, vivirlo cada día con mayor intensidad, porque lo que hace Dios en nosotros a través de su voz es una transformación genética, y eso transforma nuestra mente, y mientras nuestra mente va siendo renovada, va siendo transformada, empezamos a pensar como piensa Dios. Por eso tenemos la mente de Cristo. Pero no es que tenemos la mente de Cristo porque es otra expresión totalmente desgastada. Los hijos tienen la mente de Cristo para pensar como Dios. No hay manera de pensar como Dios leyendo la Biblia. La única manera de pensar como Dios es teniendo la mente de Cristo, que después te lleva a leer la Biblia y confirmás que tus pensamientos no son una locura. Pero, amados, cuando nosotros tenemos y operamos y funcionamos en la mente de Cristo, esa mente nos empieza a recordar nuestro camino y esa mente nos empieza a recordar nuestro destino. La mente de Cristo, de lo único que habla es del destino final de Dios. La mente de Cristo lo único que habla es del camino de Dios. Y la mente de Cristo nos hace recordar solamente lo que Dios necesita que recordemos. Aunque vos decís, pero yo tengo memoria, sí, pero la memoria del hombre va siendo transformada de tal manera que el hombre empieza a pensar como Dios piensa, y las cosas que al hombre le generaron dolor en toda su vida son transformadas. Y quedan como que pasaste a velocidad de 250 kilómetros por el lugar donde te lastimaron, por el lugar donde fuiste golpeado, por el lugar donde fuiste lacerado. Vos decís, ¿cómo 250? Sí, porque pasás demasiado rápido por el pasado, porque Dios te lleva a su presente continuo y me lleva a su presente continuo. No es que cicatriza la herida, el pasado va a seguir estando, pero vas a pasar demasiado rápido y no te vas a detener cuando la mente de Cristo va teniendo cada día más lugar en vos. Por eso no se trata de andar pensando cómo olvidarme de lo que me pasó. No se trata de estar constantemente haciéndonos sanidad interior. Se trata de permitir que la voz de Dios nos vaya transformando para que el pasado quede en un punto, porque va a estar, pero vamos a pasar tan rápido que no vamos a poder detenernos. No nos vamos a detener, vamos a estar solamente pensando en la velocidad de su destino y de su vida. Amados, ¿cómo lo hago? Paz. Escuchá al Espíritu cuando te proponga transformación, escuchá al Espíritu cuando te proponga que a partir de ahora esto no y esto sí, y eso solo te va a ir llevando a cada día más
tener esos pensamientos de Dios, a operar en la memoria eterna. Ya no operar en la memoria temporal, en la memoria humana, vas a operar en la memoria eterna. ¿Y sabes qué? La culpa va a ser una cuestión del pasado. La culpa va a ser absorbida, el dolor va a ser absorbido, la bronca, el odio van a ser absorbidos, pero es necesario permitir que el Espíritu a través de su voz nos transforme. En esa memoria recordamos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. No es yo leyendo la Biblia y motivándome, o un predicador, el pastor Juan Carlos Manijazo, dándome la posibilidad de que yo salir de mi estado de depresión. No, es una memoria eterna que lo que va haciendo es recordar, sí, las aflicciones del tiempo presente están, pero no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Así operaba el Señor. Sí, tengo que ir a la cruz. Me va a doler un poco, pero no es comparable con la gloria venidera que se va a manifestar cuando yo pase por ese lugar. Amados, eso te va a ir recordando constantemente. Y el Espíritu sé que ya está operando para hacerte acordar, para que vivas en esa realidad. Por eso dijimos, el Evangelio nos presenta realidades eternas, porque las realidades eternas se van a comer a las realidades temporales. Lo de afuera puede estar pasando, pero lo de adentro lo va a gobernar. En esa memoria eterna que se produce a partir de la voz de Dios y la transformación, nos es recordada nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera posición, y nos es recordado cómo tengo que actuar. Empezamos a saber cómo actuar ante cada circunstancia que se me presenta. Sé cuándo callar, sé cuándo hablar, sé cuándo operar de una manera u operar de otra manera. Sé cuándo tengo que tener una confrontación, sé cuándo no tengo que tener una confrontación. Porque no se trata de que alguien me diga cómo vivir. Se trata de que el Espíritu me hace acordar cómo debo vivir. Y a medida que esto va siendo una realidad, es que vamos siendo absorbidos por la santidad de Dios. Hermano, sea santo porque Dios es santo. Y vos decís, ¿cómo empiezo? ¿Quién alguna vez dijo, ¿cómo empiezo? ¿Y qué empezás a hacer? Lees la Biblia. Y lo agarrás y te pones a mirar y decís, y no califico ni a palos para esto. ¿Cuánto hay? 10 que lo pudieron hacer, listo. Quédate con esos 10 y a mí déjame como estoy. ¿O no? ¿Sí? Amados, la santidad de Dios no es algo que nos cobre fuerza, o sea, que demande fuerza. Es su fuerza la que nos hace santos. Por eso dice, fortalezcanse en el poder de su fuerza. No es mi fuerza, Dios es santo, Dios es santo. No, amado. Imposible ser santo por nuestros propios medios. El que va haciéndonos cada día más santo es Dios. Ahora, ¿para qué Dios nos hace santos? Para ser cada día más parecidos a Él. Parezcase a Jesús. Y no puedo, ¿cómo hago? ¿Cuánto lo intentaron alguna vez? Hermano, ¿no ves que no puedo? Pero su santidad en nosotros sí puede. Y esa santidad es la que produce la regeneración, porque esa santidad es la que absorbe la corrupción que yo tengo en mi interior. Por eso la Escritura dice que el que es nacido de Dios no peca. Porque el que es nacido de Dios, el que Dios le dio la posibilidad por su voz, o sea, por su palabra de nacer de nuevo, desde la óptica de Dios ya no es considerado pecador. Por eso el apóstol Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que opero en esa naturaleza, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es vivir en la fe del Hijo de Dios?
Escucho su voz y lo que queda lo voy solucionando. Pero Dios no me mira como un pecador que en cualquier momento me tira a la basura porque cada vez que me equivoco soy una porquería. Dios dice, el que nació de mí no peca, pero eso no tiene que ver con una orden. Naciste de mí, no peques. Obviamente, vete y no peques más. El Señor es claro con esas cosas. No estamos haciendo una apología de pecado. Lo que estamos hablando es que desde Dios, el que nació de Él no peca, porque el que nació de Él comenzó en un proceso de transformación y Él mismo se encarga de hacerlo santo. Nuestra única responsabilidad es obedecer al sonido de su voz. Y por eso tenemos que ir madurando. Por eso tenemos que ir teniendo cada día más conocimiento de su vida. Porque necesito escuchar cada día con mayor claridad la voz de Dios. No es lo mismo un niño que recién nace, que no entiende muy bien quién le habla o quién le deja de hablar. El niño recién nacido necesita madurar para ir identificando cada día más la voz de sus padres. Y a medida que va identificando, puede ir obedeciendo. A medida que vamos siendo transformados, vamos obedeciendo cada día más esa voz. Y va siendo cada día más claro. Entonces empezamos a vivir en la realidad eterna con cada día más claridad. Las realidades eternas, las realidades eternas, parece que caminar arriba de una nube. Las realidades eternas pasan en nuestro interior. El cielo se metió adentro nuestro. Toda la eternidad de Dios está en nosotros. Y eso es lo que va produciendo que la temporalidad que hay en nosotros cada día sea menor. Vamos siendo transformados en una naturaleza que no peca. No es para relajarse, porque el Evangelio no lo pueden vivir los relajados. No lo pueden vivir ni los relajados ni los que se condenan demasiado. Amados, el Evangelio es para vivirlo con responsabilidad. Es cuando Dios habla, actúo. Por eso, nosotros no perdonamos porque Dios lo dice de afuera. Tenés que perdonar. ¿Cuánto? Con todo lo que me hicieron, ¿qué yo perdonar? Tengo ganas de perdonar. Seamos sinceros. ¿Cuántos quisieron perdonar y cuánto trataron de perdonar? ¿Tratamos de perdonar? En el momento, sí, Señor, está bien, voy a perdonar. Salgo de mis 8 horas de oración, porque creo que es lo mínimo que oran todos acá. Salgo de mis 8 horas. Viste que como que los que salen de orar de un cosa salen endemoniados más que antes. Se ríen porque les pudo haber pasado. Algunos que ustedes conocen, ¿no? Ustedes. Y salí de orar, y ve a la persona que diga, perdón, te quiero matar. O sea, te perdono en el nombre de Jesús. Porque hasta maldecimos en el nombre del Señor, ¿viste? Dios te bendiga. Yo te quiero matar, pero que Dios te bendiga. O sea, y le tirás la mano, no le pegás, pero casi cerca pasa. Amados, no perdonamos porque Dios lo dice o porque está escrito en un libro. Perdonamos porque esa mente de Cristo tiene una memoria que obedece a una naturaleza que pasa por alto las faltas. ¿Y cómo llego ahí? Siendo transformado. No pensando en cómo perdonar, pensando en lo que Dios me pide hoy. Y cuando menos me quiera dar cuenta, ¿de qué era que estaba enojado con vos yo? Es un proceso en el cual el primero que pone el querer es el espíritu. Y propone el hacer también. Él propone el querer perdonar. Así que si vos tenés en tu interior ganas de perdonar, es porque ya tenés al Espíritu diciéndote, tranquilo, vas a perdonar. Y viene el hacer. Cuando te diga, va a ser el momento, dice el Señor. Él pone el querer como el hacer. Es un proceso de transformación. No es un proceso
de tensión. Porque, a ver, ¿qué fruto puede tener que perdone porque me lo dicen? ¿Qué fruto eterno puede tener que perdone porque tengo que hacerlo? ¿Qué fruto eterno puede tener que yo me saque de encima a una persona? ¿Qué fruto eterno puede ser ese? No es desde la imposición, es desde una naturaleza. Entonces voy siendo transformado y esa naturaleza en la que me estoy transformando internamente es la que pasa por alto las faltas. Por eso el Señor pudo decir, perdonalo, no saben lo que hacen. Vos fijate que le dijo al Padre, perdonalo porque no saben lo que hacen. Él ya ni se estaba dando cuenta de lo que estaban haciendo. Ya era una cuestión de pasar rápido ese trámite, de sacarse eso de encima y seguir adelante. Cuando menos te quieras dar cuenta, va a pasar. Amados, las ofensas son temporales. ¿Sabés lo que hace la eternidad que nos habita? Nos recuerda que no necesitamos andar ofendidos. Pero no es que te lo trae a memoria, no es todo un proceso de enroscarse, ¿cómo va a pasar? No, te va recordando que no necesitas ser ofendido, porque te transformás en inofendible. Dios no te va perfeccionando para que perdones, Dios te va perfeccionando para que nunca más necesites perdonar, porque vas a estar en una posición de inofendible. El famoso me resbala. ¿Vieron qué poeta que estoy hoy? Pero no es un me resbala, porque el me resbala de la psicología, me resbala pero lo quiero matar igual. ¿Qué? Vamos a vivir, esto es una profecía, pero porque está escrito se lo voy a decir. Amado, vamos a vivir en esa naturaleza que dice, me olvidé de que me olvidé. El Señor dice, no me acordaré más de tus pecados. Esa naturaleza es la que nosotros vamos a vivir. No me acordaré más de lo que me pasó, de lo que me hicieron. Vamos a vivir en esa naturaleza. Me olvidé de que me olvidé. Y no es el Alzheimer de lo que estoy hablando. Estoy hablando la naturaleza de Dios haciéndonos no recordar. Mira, Dios te va a hacer recordar para lo que estás, no para lo que no estás. En la mente de Cristo, mientras somos transformados por su voz, y esa mente es operativa en nosotros, vamos recordando para qué estamos, no para lo que no estamos. Y no estoy para tener que perder tiempo en cuestiones del pasado. Pero esto no es una imposición, no podemos vivir el Evangelio como una imposición. Me encantaría que esto sea los 10 pasos para. De hecho, hay libros que vos los podés conseguir en cualquier librería con los 10 pasos para. Los 10 pasos para perdonar, los 10 pasos para hacer riqueza, los 10 pasos para ser santo, los 10 pasos para orar cada día mejor. Amado, esto no se trata de pasos, esto se trata de tiempos, momentos y situaciones que propone el Espíritu. Yo obedezco y todo eso empieza a ser una realidad en mi vida. Por eso no se trata de hablar de perdón, se trata de dejarnos transformar. No se trata de hablar de dejar de pecar. Si yo te empiezo a hablar de dejar de pecar, yo te garantizo que de acá adentro salís más pecador que antes. Porque toda ley provoca rebelión. Por eso la letra mata. Porque la rebelión nos asesina, pues te envenena. Pero el Espíritu da vida. La vida de Dios es una realidad. Nos guste o no, Dios está haciendo realidad en nosotros. Su eternidad está haciendo realidad. Por eso lo que tengo que calibrar no es el oído este. Lo que estamos haciendo ahora en esta predicación, yo te estoy haciendo acordar lo que ya dijo Dios. Yo no te traigo algo nuevo. El Espíritu no trae cosas nuevas. Lo que pasa es que para la mente humana puede ser nuevo, pero para el Espíritu es recordar lo que ya está en la mente de Dios. Y vamos recordando esa memoria
no recuerda otra cosa que no sea la palabra de Dios. La memoria eterna solo recuerda la palabra de Dios, solo recuerda lo que Dios habla. Por eso, amados, al recordar solo lo que Dios habla y lo que Dios habló, empezamos a entender que el hombre, a partir de ese recuerdo, a partir de esa memoria eterna, a partir de ese entendimiento, empezamos a entender que el hombre fue diseñado para vivir gobernado por la palabra de Dios. Nosotros no fuimos diseñados para vivir gobernados por palabras humanas. Nosotros fuimos diseñados para vivir gobernados por la palabra de Dios. Por eso a veces las palabras humanas nos generan tanto rechazo. Cuando el espíritu está operativo y una palabra humana me quiere gobernar, se empieza a generar rechazo. Y yo tengo que saber identificarlo para no caer en la manipulación, para no caer en el engaño. Pero fuimos diseñados para ser gobernados por su palabra. Por eso el Señor es claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué va a vivir el hombre? De la palabra de Dios. Ah, bueno, laburo más. No. Porque la palabra de Dios también dice, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Entonces, yo fui diseñado para que la palabra de Dios me gobierne. Transformación produce obediencia a la palabra de Dios. A medida que vamos siendo transformados, vamos siendo cada día más obedientes a su palabra. Vamos siendo transformados en la mente para recordar cómo suena la palabra de Dios. Porque no tenemos gimnasia de recordar cómo suena la palabra de Dios. Tenemos muchas palabras en nuestra cabeza. Y la transformación lo que va haciendo es haciéndonos acordar del sonido de la palabra de Dios. No de la letra, del sonido de su palabra. Por eso es tan importante permitir al Espíritu que nos transforme, porque vamos teniendo cada día más fidelidad en ese sonido. Cuando por el Espíritu vamos reconociendo la voz de Dios, la vamos obedeciendo. Lo transformado de nosotros comprueba la voluntad de Dios. En cambio, lo que queda por transformar es alumbrado para obedecer la voz de Dios. Y lo voy a explicar. Lo que quede por transformar, o no hay nada transformado porque todavía no le dije que sí al Señor, al nuevo nacimiento que me propone, eso que queda por transformar es alumbrado para proponerle vivir en un proceso de transformación constante. Ahora, cuando soy transformado, y ese proceso de transformación constante, esa luz que viene, es para que podamos vivir según la voluntad de Dios. ¿Me siguen hasta acá? O sea, yo soy alumbrado para todo lo que no está transformado por el Espíritu en mí, es alumbrado para vivir la voluntad de Dios. Entonces, ahí eso tiene que conocer la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo soy transformado, toda área transformada en mí fluye. Entonces, comprueba la voluntad de Dios. No la busca, la vive y queda comprobado que esa persona está viviendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesito yo? Señor, que las áreas que no están transformadas, necesito luz sobre esas áreas para erradicar de raíz el problema que hace que yo no te obedezca, que yo no pueda hacer tu voluntad. ¿Cuál es ese problema de raíz? El pecado en el que están sumergidas esas áreas, la corrupción en el que están sometidas esas áreas. Nada corrupto puede obedecer a Dios, salvo tratando de hacerlo por medios religiosos.
por metodología humana, pero lo que sí puede obedecer a Dios, y lo obedece por naturaleza, es toda área transformada. Por eso la Escritura no habla de conocer, sino habla de comprobar la voluntad de Dios, porque la Escritura está diseñada para que la lean personas en proceso de transformación. Dios no previó la Escritura para que la lean personas que no anhelan ser transformadas. Porque si la Escritura la lee alguien que no está siendo transformado por el Espíritu, lo que le pasa a esa persona es que empieza a tener demasiada letra que está frenando la posibilidad de conocer con plenitud la vida de Dios. Por eso hay tanto teólogo y tan poco hijo expresando una naturaleza. La Escritura no fue diseñada para leerla con la mente humana. Porque si leo con la mente humana me lleno de argumentos y ahí están todos los pruebas. Yo tengo pruebas, ¿eh? Mirá el mundo cómo está. Mirá la cantidad de religiones que hay en el mundo. ¿Sabe de dónde salieron todas? De interpretaciones humanas de la Escritura. Cuando por el Espíritu vamos reconociendo la voz de Dios, la vamos obedeciendo. Amados, la luz de Dios, cuando somos alumbrados, es Dios diciendo, ¡hey, existo! Eso es la luz de Dios. Existo. Porque yo creo que existe, lo escucho, lo obedezco y soy transformado. Por eso el único requisito es creer. Pero no creer, hermano, tiene que tener más fe. No puede tener más fe nadie que Dios no le proponga tener fe. Porque la fe es Cristo. Y yo no puedo tener más Cristo de que Cristo tenga ganas que yo tenga. Lo que sí Dios propone es, cree. ¿Cree en qué? ¿En que va a pasar el milagro? No, cree que si yo estoy en vos, vas a ser transformado. La fidelidad de Dios se basa no en lo que yo crea que Él me puede dar. Dios es fiel porque Dios me dio algo. No, la fidelidad de Dios se basa en que Él ya habló y lo que Él ya habló es lo que va a ocurrir. Y lo que Él ya dijo que va a ocurrir es que va a haber una nación que nació de Él, que generará la producción de Él tal, que lo dará a conocer de tal manera que la creación se va a someter a lo que Dios habló y esa generación transmita en la tierra. O la creación no está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No es el hombre o un libro diciendo confía en Dios. Acá empieza a producirse. Acá lo que vamos a hablar es lo que empieza a producirse con la transformación. No es el hombre parado desde acá o un libro diciéndote, hermano, cree, confía en Dios, no te desesperes. Es el Hijo de Dios diciéndonos a todo nuestro ser, pero desde adentro, que Él es real. Es el Hijo de Dios hablando. Es el confiad. Yo vencí al mundo, pero desde la voz del Hijo. Amados, no se trata de que te lo diga un hombre. Ay, tené confianza, Dios lo hará. No, amado, es Dios en tu interior. Cristo mismo diciendo las palabras que Él ya dijo. Confíen, yo vencí al mundo. Yo vencí. Y esa victoria es lo que vamos viendo en nuestro interior y se va manifestando en el exterior. Entonces todo lo que nosotros tenemos delante nuestro, todo lo que nos rodea, va escuchando que Él confíe que yo vencí. Yo vencí, yo vencí. Esa palabra que vos le estás diciendo desde afuera, querido doctor, esa palabra que vos le estás diciendo desde afuera, querido sacerdote, esa palabra que vos le estás diciendo desde afuera a la persona no te la va a escuchar porque yo desde adentro le estoy diciendo, confía, yo vencí. Confía, yo vencí. No te vas a ir de este mundo porque yo vencí. Te vas a ir cuando yo te traiga. ¿No te gustó esa parte?
No vas a quebrar en las finanzas porque lo dice en la finanza o porque lo dice un ministro de Economía. Yo vencí. La voz de Dios interna diciendo, yo vencí. Confíen, yo vencí. Dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Amados, es clara la Escritura. Dice, Dios antes hablaba de afuera. Por eso nosotros no podemos pretender que Dios nos hable como le hablaba a los antiguos. Enoc caminó con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos tienen esa escritura? Enoc caminó. Hermano, usted tiene que caminar con Dios. Abraham era amigo de Dios. ¿Sí? Era el padre de la fe. Pero no es el padre de mi fe. Hasta la cruz fue el padre de la fe. Pero de la cruz en adelante, la fe está en mí. Yo no camino con Dios. Dios está en mí. El Hijo está en mí. Elías hizo descender fuego del cielo. El fuego que hizo descender Elías está en mí. Y en vos. Amados, ¿saben por qué? Cuando Daniel fue metido en el foso de los leones, ¿saben qué fue lo que detuvo a los leones? No es que hoy tuvieron miedo de Daniel porque Dios habló. El Hijo fue el que detuvo a los leones. Los leones de afuera, por eso es león rugiente. No te puede comer, no te puede hacer nada, porque el Hijo de Dios ruge desde tu interior. El fuego que no quemó a los amigos de Daniel era Cristo. Por eso cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, porque el fuego tuyo es mayor a cualquier fuego que esté afuera. Y por eso cuando pases por las aguas no te vas a inundar, porque las aguas que están en tu interior, que son ríos de agua de vida, son mayores que cualquier inundación que haya afuera. Las aguas de este mundo, las corrientes de este siglo, las olas de este siglo no nos pueden arrastrar porque el Hijo de Dios está hablando en nuestro interior y es más fuerte su corriente en nosotros que las corrientes que vienen de afuera, salvo que yo decida escuchar más lo de afuera que lo de adentro. El alma humana, por diseño, ¿se acuerdan lo que dijimos recién? El hombre fue diseñado para vivir obedeciendo a la palabra de Dios. El alma humana, por diseño, busca una palabra que la gobierne, porque fue diseñada para ser gobernada por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el alma humana? Busca la palabra que la gobierne. El problema es que no la encuentra a veces. Fuera de diseño, el alma humana es gobernada por las imitaciones de la palabra. Cuando el alma humana no está con el Evangelio siendo producido en ella, cuando el alma humana no es o no obedece a la luz de Dios que le dice, vení y déjame entrar, el alma humana automáticamente empieza a buscar una palabra para obedecerla. Constantemente busca palabra para obedecer, porque fue diseñada por Dios para eso. Sin Cristo gobernando la mente, ¿qué le va a pasar al hombre? El hombre va a buscar cualquier palabra que lo gobierne. Y fuera de diseño, el hombre queda preso de esa palabra y ahí está el éxito de la religión. El éxito de la religión, de toda religión, es someter al hombre
Con palabras. El éxito de la religión se basa, no que las personas sepan, algunos ni saben lo que están haciendo, pero el éxito de la religión se basa en someter el alma humana con la palabra que el alma humana necesita oír. Y si yo le digo que esa palabra es de parte de Dios y logro manipular esa alma va a quedar cautiva de una palabra, aunque no sea palabra de Dios. Porque el alma está ávida. Alguien que me gobierne, alguien que me gobierne. Corrupción mundial avanza porque las palabras corruptas avanzan. ¿Por qué hay corrupción afuera? Porque las palabras corruptas proliferan más que la palabra de vida, que la palabra de Dios. Y esas palabras corruptas, ¿de dónde salen? De los ámbitos religiosos. Las palabras corruptas que gobiernan las almas primero salen de los ámbitos religiosos. Gobiernan al hombre desde los ámbitos religiosos. Y cuando logran gobernar desde los ámbitos de religión, empieza la corrupción a proliferar en la tierra. Por eso yo no me puedo enojar con, bueno, pónganle el nombre que ustedes quieran. Me genera a veces, no puede estar haciendo esto. Lo que pasa es que los ámbitos religiosos han soltado palabras de corrupción. Por eso los hombres gobiernan con corrupción. Porque antes de que la política genere corrupción y la economía mundial genere corrupción, hubo palabras corruptas desde la religión. Las palabras corruptas forman estructuras para imitar a la iglesia. El alma busca obedecer la palabra, porque fue diseñada para eso. Cuando en lugar de obedecer la palabra porque no la encuentra palabras corruptas, también se empieza a imitar el diseño de Dios. Entonces empiezan a proliferar las iglesias corruptas. Y no estoy hablando de los ámbitos nuestros, las unidades básicas, los lugares en los cuales hay toda doctrina de hombre, parte de religión corrupta, parte de palabras corruptas. Si ustedes ven gente adoctrinada, tan usada esta palabra últimamente, gente adoctrinada es porque salieron primero de ámbitos religiosos palabras corruptas. Entonces, ¿qué es lo que está gobernando? Está gobernando al hombre las palabras de corrupción. Palabras corruptas forman estructuras que imitan a la iglesia. ¿Sabe lo que es un rebelde? Alguien que se dejó gobernar por palabras corruptas y formó su propia iglesia. Eso es un rebelde. Alguien que se dejó gobernar por las palabras de corrupción, no quiso escuchar el evangelio y formó su propia iglesia en su interior. Y a partir de ahí empezó a vivir en su propia estructura gobernante. Amados, siempre habrá estructuras para gobernar las propias iglesias. Siempre. Siempre. Siempre va a haber una propuesta para gobernar a quienes hayan determinado ser su propia iglesia. Todo es imitación. Todo lo que pasa en este sistema es imitación de lo que Dios quiere hacer. Esa estructura es la que gobierna hoy día los sistemas políticos y económicos. Y a mí qué me importa, es que todo esto está operando en contra del avance del evangelio en vos y en mí. Porque son palabras que reinan en los aires y que golpean constantemente para derribarnos y no permitirnos vivir según el diseño divino. El avance de la corrupción no es otra cosa
que el avance de Adán promovido por las tinieblas. Ese es el avance de la corrupción. Es el avance de la naturaleza humana promovida por las tinieblas. Ahí es donde está el 666. No es que va a aparecer un... El 666 es el avance de las palabras humanas. Es el avance del humanismo, tanto en las congregaciones como afuera de las congregaciones. Es el avance de la corrupción de las palabras del hombre. ¿Qué es la falsa profecía? Palabras corruptas que se hablan en nombre de Dios. Por eso es el falso profeta. No es que va a aparecer uno, el Papa Negro. Yo me acuerdo de una época el Papa Negro. Después era Obama, porque era el presidente negro en Estados Unidos. Ahora es la vacuna, ¿no? La vacuna de la marca de la bestia. Y ya no sé en cualquier momento qué vamos a inventar. Amados, ya está operando, no necesitas una vacuna. Y está operando desde tu interior para apagar la voz del Cristo que está en tu interior. ¿Desde el interior de dónde? De tu mente y de la mía. ¿Qué hacen las palabras corruptas? Derriban el sistema inmunológico pensante. ¿Cuántos han oído hablar del sistema inmunológico? Es lo que hace las defensas del cuerpo humano ante las enfermedades. Las palabras corruptas derriban el sistema inmunológico pensante. Por eso empezás a escuchar cada día más palabras de miedo. Por eso cada día empezás a escuchar más palabras que infunden temor. Por eso empezás a escuchar cada día más palabras que te hacen estar retraído en tu casa. Cuidado, no salgas. La inseguridad, te van a robar. Todo eso golpea, 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 golpea. Hermano, cuídese. Hermano, tenga cuidado con aquello. Hermano, tenga cuidado con lo otro. Cuidado, que si no hace esto, Dios le va a hacer aquello. Golpea, 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 golpea. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona es derribada y su voluntad es vulnerada. Cuando la voluntad queda vulnerable, amados, cualquier palabra gobierna a esa persona. Entonces, estornudás y viene alguien y te dice, cuidado, puede ser COVID, chau. Y sin COVID te enfermás de COVID. Porque fue vulnerada la voluntad. Las palabras corruptas deprimen a la persona y la dejan lista para manipularla. Amados, en pocas palabras lo gobiernan. Por eso la Escritura habla de no ser como niños fluctuantes, llevados para cualquier lado por cualquier viento de doctrina. Siendo gobernados por palabras de hombres, por estratagemas, dice la Escritura, de hombres, que para manipular usan las artimañas del error, usan las palabras erróneas a propósito. Estamos en tiempo de muchas palabras que van a querer golpear, afectar, llenarnos los pensamientos, llenarnos la manera de pensar. ¿Para qué? Para que sea transformada nuestra manera de vivir, pero no en función de lo que Dios necesita, sino en función de lo que el sistema necesita que vivamos. Todo lo que está en el exterior, todo, absolutamente todo, trabaja para conspirar en contra de la eternidad que está en vos y en mí, porque todo lo creado está esperando esa eternidad. Todo lo creado por Dios está esperando esa eternidad para sujetarse al Dios que está en nosotros, a la voz de Dios, a la palabra que Dios nos dio para que nosotros exportemos desde nosotros. Nosotros no predicamos la palabra de Dios desde saber un versículo bíblico, predicamos la palabra de Dios desde la sustancia que el Padre ha puesto en nosotros, que es el Evangelio, esa voz, esa declaración de Dios. El Evangelio es toda la declaración de Dios. ¿Por qué es la buena noticia? Porque te dice, quédate tranquilo, yo vencí, yo vencí.
La cruz fue la máxima expresión del Evangelio, fue el Evangelio puesto en el lugar más alto. Fue el Evangelio que dijo, acá está la victoria. La cruz fue el lugar donde todo el mundo pensaba que había sido derrotado el Hijo de Dios, pero en ese lugar se estableció el comienzo del desarrollo de su victoria. Ahí dijo, es desde ahora y para siempre. Vencí en todo, por sobre todo. Y esta victoria la voy a compartir con mis hijos. Y me voy a impartir en ellos. Y les voy a hablar desde su interior para que nada, absolutamente nada de lo que esté en el exterior a ellos los mueva. De dar a conocer esta victoria. Amados, vos y yo vamos a dar a conocer esa victoria constantemente, donde nos movamos, donde caminemos. Y no es para estar a los gritos, no es para pelearme con alguien, no es para decirle a alguien, tener razón o no tener razón. Esto se trata de una vida que nos empieza a pasar y esa vida transforma todo lo que yo vea que es muerte, esa vida lo transforma. Está pasándonos. Señor, que sea tu vida la que nos hable claramente. Que tu voz, que es el poder transformador tuyo en la tierra, sea una realidad visible para nosotros. Señor, que se produzca en nosotros tanta vida como tu palabra dijo que se tiene que producir. Señor, que en nosotros haya tanta realidad eterna como medida de esa realidad previste que haya. Señor, que tu plenitud, la cual nos habita, pueda ser conocida en la máxima expresión por lo que has determinado vos. Señor, queremos ver esa vida manifiesta en y desde nosotros. Que podamos escuchar claramente el sonido de tu voz. Pero que no quede en un sonido, sino que sea una realidad de vida. Padre, y por tu voz sean derribados todos los obstáculos que se están oponiendo en este tiempo al propósito eterno. Que nada de lo eterno se retrase. Declaramos, Señor, la potencia de lo eterno en nosotros para producir aceleración de lo eterno en esta generación en la que estamos viviendo. Señor, sé esa plenitud de vida en nosotros, pero sé esa plenitud de vida en lo que nos rodea y en quienes nos rodean. Señor, que tu plenitud de la cual tomamos todos incluya a todo aquel que está en el ámbito en el cual nos has puesto para gobernar a través de tu palabra. Señor, identifícanos, que podamos ser gobierno, expresión de tu gobierno donde estemos, expresión de tu paternidad donde estemos, expresión de tu vida donde estemos. Permitinos, Señor, escucharte para saber cuándo hablar, pero también escucharte para saber cuándo callar. Señor, y que tu vida nos vaya transformando a la medida de la estatura que tenemos que llegar. No permita, Señor, que nos conformemos con menos. Toda palabra conformista sea derribada y anulada por la palabra de Dios. Toda falta de resolución, toda falta de entendimiento, Señor, todo lo que está deteniendo el correcto funcionamiento de tu diseño en nosotros, sea destruido por el poder de tu palabra. Señor, que argumentos y altiveces que se hayan levantado contra el conocimiento de Cristo sean derribados.
Que toda debilidad sea absorbida por la potencia de tu evangelio en nosotros. Que toda condenación, y esto es puntual para personas puntuales, que toda condenación sea derribada, no por algo que venga de afuera, sino que la palabra misma que está en nosotros, el Hijo hablando, no hay condenación. No hay condenación para el que está en mí. No hay condenación para el que está en mí. Señor, que tu palabra, esa palabra que es el Hijo mismo, expresándose en nosotros, derribe de nuestra mente, de nuestra conciencia, todo pensamiento autocondenatorio. Pero no para relajarnos, sino para responsabilizarnos y poder vivir conforme a esa realidad. Amado, el Espíritu Santo trae una realidad en nosotros, manifiesta y nos recuerda una realidad en nosotros, que es que en la cruz fuimos absueltos. Que sea una realidad, Señor. En la cruz fuimos absueltos, pero no para que nos quedemos en eso, sino para que corramos la carrera sin peso, sin ataduras, sin ligaduras. Señor, que todo concepto, que toda mentalidad contraria a tu palabra que hay en nosotros, sea absorbida por tu palabra, Señor. Para que podamos vivir conforme a la plenitud de tu verdad, conforme a la plenitud de tu diseño. Para que no nos detengamos. Largo camino hay, amados. Largo camino hay. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por el entendimiento que estás trayendo de tu mentalidad a la iglesia. Gracias por las realidades eternas que nos están pasando. Gracias por la vida que ya determinaste que nos pase. Gracias, Señor, porque esto es sentencia. Gracias porque todo lo que dijiste lo cumpliste en la cruz. Y hoy eso es una realidad en nosotros. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.